Pues yo voy a hablarles principalmente de ambientes continentales, aunque he de comentarles que esto se puede aplicar muy bien al ambiente marino. Como ustedes saben, los ambientes dentro del continente podemos encontrar diferentes cuerpos de agua. Generalmente hablamos de ellos al respecto de lagos, lagunas, embalses, ríos, arroyos, etcétera. Dentro de estos vamos a encontrar que se dividen en dos tipos. Por una parte, los lóticos, que van a tener un flujo constante, unidireccional, y que van a estar relacionados principalmente con manantiales, ríos y cascadas. Por el otro lado, vamos a tener a lo que se conoce como los ambientes lénticos, que es el día de hoy va a ser nuestro, digamos, área de estudio. Los ambientes lénticos están caracterizados por presentarse como sistemas cerrados, con agua estancada, de diferente tamaño, con diferente profundidad. El movimiento está restringido solamente a la acción del viento. En ellos podemos encontrar estratificación termal, pueden ser de agua dulce o salino, pueden ser temporales, permanentes. Y obviamente la química del agua va a estar influenciada por el tipo de la cuenca, la geología y los procesos biológicos que se lleven a cabo. De manera general yo les estoy presentando la imagen de un lago y podemos ver que se puede dividir en lo que se conoce como la zona litoral, que no sé si ustedes vean mi cursor. Sí. Ok, muchas gracias. Y lo que se conoce como la zona limnética. Sin embargo, este cuerpo de agua va a tener otras zonaciones dependiendo ya sea de parámetros físico-químicos o también de los organismos. Yo les he puesto aquí, por ejemplo, en color rojo, lo que corresponde a la estratificación termal. Es decir, esta separación o compartimento que se genera en un cuerpo de agua tomando en cuenta la temperatura. En la parte superior voy a tener el epilimnion, en la parte medianamente el metalimnion y en la parte profunda el hipolimnion. Si considero yo la luz, por ejemplo, voy a tener la zona fótica que está en amarillo y la zona fótica en el fondo. Esto nada más es como un pequeño adelantito. Puedo continuar diciendo que las partes del lago van a estar relacionadas principalmente con las características de las que nosotros quisiéramos hablar. Una de ellas es, por ejemplo, la irradiancia, que era lo que yo les mencionaba hace un ratito, la zona fótica y la zona fótica, la cual va a estar dividida principalmente por el 1% de la par. En este caso, hablamos de la cantidad mínima que requiere un organismo para llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, hasta esta profundidad es donde nuestros organismos fotosintéticos o autótrofos van a llevar a cabo la fotosíntesis. Por debajo de esta se denomina zona afótica, es decir, prácticamente no tenemos luz para hacer fotosíntesis. Otra forma de zonificar o de dividir a un cuerpo de agua es, como les mencionaba hace un momento, la temperatura. La temperatura que se encuentra con mayor cantidad en la zona superficial y conforme avanza en la profundidad va a ir disminuyendo esta temperatura. A la mayor o al mayor cambio o más brusco cambio de temperatura es a lo que se le va a llamar termoclina. Por eso hace un ratito les comentaba la sección que es muy importante, la sección del metalimnion, porque podría corresponder justamente a este gran cambio el metalimnion. Les comentaba también que en los cuerpos de agua la única forma en la cual vamos a tener movimiento es gracias a la acción del viento. Y esta acción del viento también va a estar restringida por estas clinas o por esta compartimentalización que se genera en el epilimnion, el metalimnion y el hipolimnion. Si yo tengo una estratificación completa, el aire o
el viento, solamente va a hacer efecto sobre el epilimnion y no va a pasar la zona de la termoclina. En cambio, si yo estoy, por ejemplo, en esta época que va de noviembre, diciembre a enero, febrero, específicamente para México, en donde la temperatura desciende importantemente, lo que voy a generar es que se rompa esta termoclina. Y entonces voy a tener circulación en todo el cuerpo de agua. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo tengo mi compartimentalización que es epilimnion, metalimnion e hipolimnion. Y en esta, por ejemplo, tengo una mezcla. Esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la acción de viento es prácticamente sobre todo el cuerpo de agua y en este caso sería solo sobre la parte correspondiente al hipolimnion. Perdón, al epilimnion. ¿Qué otros tipos de hábitats o formas de vida podemos encontrar asociados a nuestros organismos fotosintéticos, que son el tema del día de hoy? Estos pueden estar no solamente en el fitoplancton, que sería en esta sección de aquí, sino que también pueden estar asociados al fondo o también pueden estar asociados viviendo sobre otros organismos fotosintéticos o incluso sobre animales. Entonces, dependiendo de dónde los encontremos, recibirán un nombre determinado. Por ejemplo, si encuentro sobre roca, se llamarán epilíticos. Si encuentro sobre organismos fotosintéticos, se llamará epífito. Si es sobre animales, será epizoico, etcétera, etcétera. Esta no la podemos brincar sin problema. ¿Por qué son importantes las algas o por qué es importante que las estudiemos? Una de las primeras razones por las cuales son importantes es que gracias a ellas se dio el cambio atmosférico en nuestro planeta, de anoxigénico a oxigénico, de reductor a oxidante, perdón. ¿Listo? Estos organismos el día de hoy los conocemos con el nombre de cianobacterias y han estado a lo largo de nuestro planeta por más de 3,000 millones de años más o menos. Otra característica importante es su papel ecológico. Como sabemos, al ser productores primarios son la base de la cadena trófica. También aportan cerca del 80% del oxígeno que se encuentra disponible en nuestro planeta, pero también pueden ser hábitat de otros organismos, como lo mencionaba hace un momento. También los podemos encontrar en simbiosis con plantas, con hongos y animales, formando, por ejemplo, lo que conocemos como líquenes o como arrecifes de coral. Son importantes también porque juegan un papel significativo en los ciclos de los nutrientes, no solamente del carbono, del oxígeno, sino también del nitrógeno, del fósforo, del CO2, del dióxido de carbono, altos consumidores. Otra parte por lo que son importantes son por lo que conocemos como florecimientos algales. Cabe mencionar que aquí los florecimientos algales son crecimientos masivos de un organismo y estos pueden ser de importancia, por ejemplo, en la costa, cuando hablamos de mareas rojas o con lo que se conocía antes como mareas rojas, el día de hoy se conocen como fans. Y esto debido a que durante estos florecimientos los organismos pueden desarrollar toxinas, liberarlos al medio cuando las células se rompen o cuando los organismos mueren, o bien acumularse en otros organismos cuando son consumidos por estos. Sin embargo, también tenemos florecimientos que no están relacionados con producción de toxinas. Y bueno, esto, por ejemplo, se puede observar en las costas del Pacífico o del Golfo y lo llamamos o se denomina bioluminiscencia. En el Pacífico, si mal no recuerdo, es Noctiluca, es un dinoflagelado quien puede llevar a cabo estos florecimientos. ¿Qué es el plancton? El plancton es un grupo de organismos adaptados a vivir una parte o la totalidad de su ciclo de vida
en suspensión. En aguas abiertas, cuando nos referimos a mares o océanos, o en la sección limnética, o bien en el epilimnion, cuando nos referimos a lagos o estanques. En el caso de los ríos también podemos llegar a encontrarlos, pero recordemos que los ríos son cuerpos de agua con flujo. Por lo tanto, este plancton que se encuentra ahí va a estar en constante movimiento, no va a estar fijo en un solo lugar, sino que va a tender a desplazarse a lo largo de el curso del río. Por lo tanto, el plancton suele dividirse en dos partes, la parte heterótrofa y la parte autótrofa. La parte autótrofa es denominada fitoplancton y corresponde a todos aquellos organismos autótrofos que se encuentran suspendidos en el agua superficial, que no forman un grupo taxonómico, pero sin embargo tienen similitud morfológica, fisiológica y ecológica. Una de las tantas formas o maneras de clasificarlos es por el tamaño. Yo les muestro aquí algunas de las categorías, en donde vamos desde el macroplancton hasta el picoplancton. Hablando de picoplancton, pues vamos a tener principalmente organismos unicelulares, procariontes y relacionados principalmente con cianoprocariotas. Les he hablado mucho de las cianoprocariotas, les he hablado mucho un poquito de las algas, pero conocerlas es, creo yo, lo importante. En esta imagen yo les muestro varias imágenes de cianoprocariotas que podemos encontrar en el fitoplancton. Es importante mencionar que también las podemos encontrar otros organismos pertenecientes a este grupo formando parte del bentos. Aquí les muestro otras imágenes del fitoplancton en donde podemos encontrar diferentes grupos de cianoprocariotas con diferentes características. Recuerden que ellos son procariontes, recuerden que podemos tener lo que se denomina colonias, que es un conjunto de organismos unicelulares que son independientes. También podemos tener lo que se conoce como filamentos, en donde tenemos diferentes tipos celulares, como son las células vegetativas, que solamente se dedican a hacer fotosíntesis. Podemos tener células especializadas como acinetos, que se conocen como células de resistencia ante condiciones adversas, o también podemos encontrar a células llamadas o denominadas heterocitos, que ante la ausencia principalmente de nitrógeno en su ambiente, lo que hacen es fijar nitrógeno atmosférico. Para mostrarles algún otro grupo, les pongo ahora esta imagen que es de manera general de clorofitas que también podemos llegar a encontrar formando parte del fitoplancton. Algunas de ellas van a tener características importantes, como es la presencia de estos globos carotenos que les sirven para desplazarse. Vamos a tener algunos otros organismos que tienen esta característica, en donde tenemos un cloroplasto visible con proyecciones. Vamos a tener algunos otros organismos como estos, en donde incluso almacenan o producen aceites, o también podemos tener aquellos en los cuales pueden producir alta cantidad de carotenos y pueden tener esta coloración. Este organismo es uno de los que en las imágenes anteriores les mostré con florecimientos algales. Este no es tóxico, pero hace que el cuerpo de agua se vea rojo. Hace ya mucho tiempo incluso podían llegar a confundirlo con marea roja, pero bueno, ya el día de hoy se sabe que esta es una clorofita que almacena muchos carotenos y bueno, por eso tiene esa coloración roja. Esta es otra vista de otros organismos que podríamos llegar a encontrar, donde podemos hablar de grupos de dinoflagelados, donde podemos hablar de grupos de diatomeas, otras cianoprocariotas, otras clorofitas, euglenofitas, etc. Acá les muestro otra.
esta es otra. Esta es la que yo les mencionaba con respecto a algas viviendo sobre algas. Entonces, estas se denominarían. ¿Alguno de ustedes podría decirme cómo se llama un organismo que vive sobre un organismo fotosintético? Epifítico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algas viviendo sobre algas y estas forman parte del fitoplancton. Estas también pueden formar parte del fitoplancton, aunque tengan este pedúnculo que les sirve para sujetarse al sustrato, ya que recuerden que cuando podemos observar al microscopio, podemos ver materia orgánica en descomposición o restos de algún animal, por ejemplo, o restos de alguna estructura vegetal, y estos organismos pueden adherirse a ellas y vivir felizmente ahí. La pregunta sería, ¿qué necesita el fitoplancton para poder desarrollarse en los cuerpos de agua? Y la respuesta es adaptarse a una vida planctónica. ¿Por qué? Porque dijimos que eran organismos fotosintéticos, y si son organismos fotosintéticos requieren forzosamente de la luz. Por tanto, ellos necesitan minimizar la tasa de sedimentación, es decir, nunca irse al fondo. Si ellos se van al fondo, ya no pueden captar luz y por lo tanto morirían. ¿Cómo lo logran? Van a tener dos principales maneras de hacerlo. Por una parte van a ser las adaptaciones fisiológicas y por la otra van a ser las adaptaciones morfológicas. Yo voy a tratar de resumirles de una forma rápida cada una de estas. De acuerdo con esta ecuación nos dice que para que se disminuya la velocidad de sedimentación es importante tomar en cuenta la densidad de la partícula, el radio o tamaño de la partícula y la resistencia por forma. ¿Cómo se aplica esto a organismos vivos y que forman parte del fitoplancton? Pues teniendo toda esta gama de formas. La primera dijimos el tamaño. Puedo tener desde una micra hasta milímetros. Yo les hago aquí una comparación tomando en cuenta el biovolumen, pero obviamente también puedo tomar en cuenta el tamaño. Este es un Clostridium, se denomina aciculare, es una clorofita, aquí tiene su cloroplasto y vean esta forma, nosotros decimos ahusada, en forma de aguja, completamente alargada. Y comparémosla con esta diatomea que está aquí, que apenas mide unas micras, que es mucho más pequeña. Vamos a ver cómo esto interviene en si pueden sedimentar más rápido o no. Otro ejemplo que tenemos es aquí el de otra clorofita, en donde este individuo está constituido por dos semicélulas, de aquí hacia acá es una y de aquí hacia arriba es la otra, en donde tiene proyecciones y esto obviamente también aumenta su tamaño. Cuando yo les hablaba hace un momento de colonias, hablábamos de organismos que son independientes, es decir, cada uno de ellos realiza las funciones vitales de todo ser vivo. Se reproducen, se alimentan e incluso la característica de una colonia es que puedo tener organismos de diferente generación, es decir, unas pueden estarse reproduciendo y las otras no. Entonces, es importante comparar que cada una de estas bolitas es un individuo que se junta a varios, es como si ustedes agarraran a sus cuates y dijeran, vámonos de fiesta y vamos a ir a un salón, etc. Y entonces, esto que está aquí, esta envoltura que está aquí, pues sería ese salón, ¿no? Donde nos vamos a ir a reunir. Lo mismo pasa en este lado, vean el tamaño de la célula, comparen este con este, pero la pregunta es, ¿el tamaño se conserva cuando están encerrados en esta vaina o mucílago? La diferencia, pues obviamente es importante.
¿Y por qué es importante? Porque justamente el tamaño nos va a ayudar a disminuir o a aumentar la velocidad de sedimentación. Recuerden que el fitoplancton tiene que disminuir esta velocidad al máximo. Y entonces me dice que cuando la forma es fuera de la esfera, no tengo organismos esféricos, si ustedes se dieron cuenta en las fotografías que yo les mostré, muy pocos tienen forma de esfera. Pero además, si tengo varios organismos que se juntan, se unen, eso me puede ayudar a disminuir la velocidad de sedimentación. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo aquí un organismo que es una sola célula y su velocidad de sedimentación empieza a incrementarse. Conforme van aumentando las células que se van juntando, esta velocidad de sedimentación no solamente se detiene, sino que además puede llegar a disminuir. Por lo tanto, todo esto que nosotros observamos en los organismos es muy importante y les sirve para disminuir esta velocidad de sedimentación. Estas formas fuera de la esfera, pero estas proyecciones, pero el juntarse unas a otras formando colonias, pero el formar filamentos de largos, muy delgados como si fueran cabellos, como si fueran espaguetis, les van a ayudar a justamente disminuir esta velocidad de sedimentación. Yo les muestro aquí el coeficiente de resistencia en donde yo tengo un solo organismo, pero este organismo empieza a juntarse y a formar algo que se llama una estrellita. ¿Estamos de acuerdo? Y yo veo que conforme esta estrella aumenta en el número de cada una de estas, es una célula independiente, cada vez que se unen y me forman esta nueva estructura a manera de estrella, esto les va a ayudar a impedir que sedimenten. En un experimento que realizaron, en una actividad que hicieron, lo que se planteó fue, tengo una cadena, cada una de estas es un organismo, es un individuo, esto se llama cadena, están unidas una tras otra. Esta es la forma en la que yo puedo encontrar en la naturaleza contra esferas que tenían el mismo volumen y densidad que esta cadena. Y se dan cuenta justamente que esto impide, o esta forma impide que sedimente, es decir, disminuye la velocidad de sedimentación. Y nosotros tenemos entonces en la naturaleza estas formas, estas cadenas, estas prolongaciones, en este caso se llaman setas, que le van a ayudar, vean nada más aquí, es una super cadena con un montón de prolongaciones que les van a ayudar justamente a mantenerse en la superficie del agua. Y bueno, de paso también les va a ayudar pues a que se las coman menos, ¿no? Porque las hacen más grandes y porque principalmente cuando hablamos de organismos filtradores, pues van a consumir todo aquello que pues entre por su abertura bucal y entonces pues esto prácticamente no podría entrar. Otra característica importante que se ha de resaltar es la densidad. Entonces yo tengo que volverme menos denso que el medio que me rodea para poder permanecer en la columna de agua. ¿Cómo lo logran? Acumulación de lípidos, secreción de mucílago y la presencia de vesículas de gas. La primera, acumulación de lípidos. Esto hace que disminuyan su densidad y puedan estar más tiempo en la superficie. La presencia de mucílago aumenta también mucho el área de contacto y esto hace que la velocidad de sedimentación disminuya. Entonces vean nada más aquí, aunque tenemos formas más compactas, tenemos una gran cantidad de mucílago. Acá tenemos un filamento, pero vean nada más la cantidad de mucílago que presenta. Las colonias, vean el tamaño de esta colonia, pues un herbívoro no podría consumirla. Vemos aquí estos filamentos a manera de, pues formando más bien ondulaciones y vean nada más la cantidad de mucílago que presentan. La última y la que más me gusta explicar porque me encantan las cianoprocariotas es la presencia de vesículas de gas. Estas dos como ojitos que se ven aquí
que justamente delimitan una célula de otra, se conoce como vesículas de gas. En alguna literatura las van a encontrar incluso con el nombre de aerotopos. ¿Qué es lo que sucede? La gran capacidad o la gran adaptabilidad que tienen las cianoprocariotas es que, por ejemplo, necesitan estar en la superficie para captar luz, inflan, llenan de gas estas vesículas y suben a la superficie. Pero si por alguna razón se quedan sin nutrientes, que eso lo vamos a ver más adelante, y los nutrientes se encuentran en el fondo, colapsan las vesículas y ¿qué creen que pase? Es pregunta para ustedes. No los escucho. Caen al fondo. Exactamente, sedimentan, se van al fondo. Y entonces, en el fondo se alimentan, cuando necesitan luz, inflan, llenan de gas y entonces se van a la superficie. Otra característica importante es el nado activo, aunque bueno, recordemos que son organismos microscópicos de poco tamaño y que al final de cuentas van a estar a merced de las corrientes que se generen en el cuerpo de agua. Sin embargo, sí existen organismos que puedan desplazarse. En el caso de los organismos del fitoplancton netamente autótrofos, lo van a hacer principalmente con flagelos, pero en la parte heterótrofa es importante mencionar que existen también los cilios. Y eso también pues les ayudaría a desplazarse en la columna de agua. ¿Para qué creen que lo harían? Porque se desplazarían en la columna de agua los heterótrofos, los herbívoros. Ay, perdón, pero es que no los escucho. Para huir. Ok, una podría ser para huir, pero principalmente también podría ser para alimentarse. ¿De quién creen que se alimenten? Del fitoplancton. Este es un resumen de todo lo que acabamos de ver ahorita. Ya sé que fue súper rapidísimo, pero bueno, es importante recalcar que las adaptaciones a la vida planctónica van a depender siempre de cuánto tiempo puedas permanecer en la superficie del agua para poder captar la luz. Ajá. Vamos a hablar ahora de algo que ustedes sí conocen y que estoy seguro que van a participar muchísimo, ¿verdad? Que son los nutrientes. ¿Por qué son importantes los nutrientes? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Gaby? Ustedes mismos, ¿por qué necesitan nutrientes? Porque son parte de los componentes celulares, dice Gaby. Y para tener fuerza y Ok, muy energía. bien. Perfecto. Es para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales y nuestras funciones diarias. No hay de otra. Respiras, metabolizas, te reproduces, te mueves, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, el fitoplancton requiere de nutrientes. Vamos a hablar específicamente de dos, que es el nitrógeno y el fósforo, aunque recordemos que el carbono también es importante y para ciertos grupos de fitoplancton, ciertos grupos algales, también va a ser importante el sílice, por ejemplo, en las diatomeas. Antiguamente, bueno, todavía lo siguen haciendo, ¿verdad, Pati? Hablar de la relación de Redfield. O ya no. Claro, muy Perfecto. Ok. Y es decir, ¿cuánto nitrógeno tengo por cuánta proporción de fósforo tengo? Adelante, adelante. 16:1. 16 por 1, muy bien. Pero independientemente de esta relación de Redfield, también existe el día de hoy algo que se denomina como la cantidad mínima de un determinado nutriente que se necesita para que un organismo fotosintético pueda sobrevivir, desarrollarse y vivir feliz en la vida. Que si mal no recuerdo debe estar por ahí de los 10. Micromolar.
Ajá, Depende. del Creo que el organismo y fósforo depende está, del nutriente. sí, creo que el fósforo está del orden del 0,1, 0,2 Más o microgramos. menos. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que van a tener disponible para consumir en el cuerpo de agua. Y entonces ahí viene una categoría más para los cuerpos de agua. Y este está relacionado con la cantidad de nutrientes que podemos encontrar ahí. Y entonces vamos con los oligo. ¿Qué significa oligo? Pocos, poquitos nutrientes. Oligotrófico tiene poquitos nutrientes. Meso, pues regular, ¿no? Hay un patrón entre, si tengo, muchitos. Y luego viene el eutrófico. ¿Qué es eutro? Mucho. Y luego viene el hiper, muchísimo. Y entonces tengo cuerpos de agua oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e hipereutróficos. Y esto es también muy importante porque dependiendo de esto va a ser el tipo de organismos o el tipo de grupos fitoplanctónicos que podemos encontrar. Por ejemplo, las signematales y las estas son crisofisias, vamos a encontrarlas principalmente en oligotróficos. Algunas clorococales las vamos a encontrar en mesotróficos. Pero cuando yo encuentro cianoprocariotas y encuentro clorococales, quiere decir que yo ya tengo un cuerpo de agua eutrófico. ¿Esto aplica para todas las especies? No, no aplica para todas. Pero de manera general sí podemos decirlo que funciona así. Principalmente cuando tenemos microcistis, cuando tenemos afanisomenos, cilindrospermopsis, etcétera, ¿no? Ahí sí podemos hablar de que nuestro cuerpo de agua es eutrófico. Tomando en cuenta, claro, a los organismos como indicadores de lo mismo, ¿eh? Y entonces yo puedo tener esto. En oligotrófico voy a tener una baja productividad y voy a tener generalmente aguas limpias, aguas transparentes, etc. En eutróficos voy a tener alta productividad, exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. Y bueno, ya sabemos que también la principal causa de esto es la actividad humana. Todo lo que llega a los cuerpos de agua, detergentes, fertilizantes, etcétera. ¿Qué otros factores podrían intervenir o podrían ser importantes para el desarrollo de nuestro fitoplancton? La luz es primordial. La temperatura, por supuesto. Y por supuesto también las corrientes. Acuérdense que en las corrientes también intervienen los lópticos. ¿Se acuerdan quién eran los lópticos? Los cuerpos de agua que se mueven. Exactamente. Los ríos, los arroyos, los manantiales. ¿Sale? Bueno, ya hablamos de qué necesitan para sobrevivir en su ambiente. Pero la pregunta es, ¿no hay competencia? ¿O sí la hay? Entonces, aquí vamos a tener tres aspectos importantes de los que vamos a hablar, que es producción de toxinas, depredación y obviamente la defensa. Ya habíamos comentado que vamos a hablar principalmente de organismos filtradores, por lo tanto, el tamaño de la abertura bucal es importante para saber qué es lo que puede pasar por ahí, qué es lo que pueden consumir. Recuerden también que los filtradores no son selectivos, comen lo que pase. A esto se le denomina herbivoría y como lo dijimos, va a estar en función del tamaño corporal. Aquí vamos a tener, se los voy a explicar rapidísimo. Tenemos Cylindrospermopsis raciborski. Ay, Cylindrospermopsis es un filamento largo, grande, pero también tenemos a Cenedesmus obliquus. Cenedesmus es un organismo que está conformado por 4 células juntas, unidas. Ay, no recuerdo si tengo el diagrama. Sí tengo el del Cylindrospermopsis, pero no recuerdo el de Cenedesmus.
Y entonces la pregunta es, ¿qué creen ustedes que se coman más? ¿Un filamento o un organismo que está constituido por 4 células? El gordito. Dicen que el gordito más. ¿Sí? ¿El qué? Gordito. El El de gordito, cuatro, el de cuatro células. el de las 4 células. Muy bien, pero ¿qué creen si yo les digo que este cenedesmos tiene unas espinas en los extremos de las células? ¿Ustedes creen que se lo coman? No. Entonces, voy a salirme de aquí y me voy a ir a la de... denme un segundito, me voy a ir a esta. ¿Sale? Me voy a ir a esta imagen. ¿Estamos de acuerdo? Este es un filamento. ¿Estamos de acuerdo? Estas son unicelulares. Este es unicelular, pero vean nada más qué cuernos tiene aquí, qué prolongaciones. Pregunta, ¿qué sería más fácil para un herbívoro consumir? Vean estos, vean nada más aquí cuántas aletas tienen, cuántas espinas aquí abajo. ¿Qué sería más fácil? Denme un minutito mientras analizan. Que sea carne. Ya regresé. Díganme. ¿Filamento o el gordito? A ver, díganme. Los organismos más grandes que podrían ser las amebas, sin problema se comerían este filamento. Sin problema. Pero generalmente, pues le van a huir a esto. Estas proyecciones es imposible, no las comerían. ¿Qué sí se comerían? Estas unicelulares, estos triangulitos, probablemente esta colonia, estas unicelulares de aquí, esta diatomea, porque no es tan grande y además es unicelular, esta de aquí, esta que tenemos aquí. No así esta colonia, porque esto es mucílago. Esto también es colonia, esto es mucílago. Acá tenemos pues no sé si sea anacistis o incluso tiene apariencia de microcistis. Esto, vean nada más, ¿quién se podría comer esto? Tendría que ser muy grande el herbívoro, pero entonces ahí ya no estaríamos hablando de plancton, ya estaríamos hablando de otro grupo de organismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos ayuda contra la depredación? El tamaño. No hay otra cosa que no sea el tamaño del organismo. Hablando por ahí con los limnólogos, zooplantólogos, ellos comentan que el pastoreo sí puede ser selectivo. De hecho, ellos mencionan que, por ejemplo, copépodos no suelen ingerir cianoprocariotas. Por ahí alguna vez escuché que decían, y tienen toda la razón, el sabor. Yo no sé si un copépodo tenga o pueda hacer eso, ¿no? Tenga la capacidad de seleccionar por sabor, pero es cierto, el mucílago es muy importante. No se las comen, por lo menos no las cianoprocariotas. Otro problema que tendrían los organismos fitoplanctónicos pues sería el parasitismo y obviamente pues alguna infección. Otro método de defensa no solo para la herbivoría, sino incluso para impedir que otros organismos se desarrollen al lado de ellos es la producción de toxinas.
A ciencia cierta, el día de hoy, unos votan más porque es contra depredación, otros votan más que son cuestiones alelopáticas, otros votan más porque es cuestión de simplemente defensa ante condiciones adversas. La realidad es que todas estas, digamos, situaciones o condiciones pueden provocar que un organismo desarrolle toxinas. Claro, siempre y cuando lo hagan. Tenemos muchas cianoprocariotas que producen toxinas, pero también es cierto, tenemos muchas que no. Les voy a dar un ejemplo. Microcystis bessembergi es un organismo que por lo menos en México no está documentado que produzca toxinas. No así, por ejemplo, en China. En China sí se han detectado toxinas producidas por Microcystis bessembergi. Entonces, en realidad, pues se estima que son un montón de factores que se deben conjugar para que un organismo secrete toxinas. Además de tener, pues obviamente, las condiciones para producirlas. Es importante también resaltar que existen diferentes tipos de toxinas, diferente tipo de concentración, etc. A este respecto, por ejemplo, les voy a mencionar las microcistinas, nodularina y cilindroespermopsina. Hasta 1997 se tenía como dato importante que el agua de abastecimiento público, o sea, el agua potable, no debía superar el microlitro de microcistina LR. Y esperemos que esto vaya mejorando, ¿no? Porque en realidad no se tienen datos concisos o precisos de todos los cuerpos de agua, ni de los organismos que se presentan, ni del tipo de toxinas que pueden llegar a producir. Es importante también saber que cuando las células se rompen, las toxinas pueden llegar a mantenerse en el cuerpo de agua, inclusive hasta por 3 meses. Por eso es que son tan estudiadas en la actualidad. Esto realmente no, desde mi punto de vista, no tiene mucho que surgió este auge por conocer cuáles son netamente las toxinas que se producen y en dónde. Yo recuerdo, por ejemplo, a través de Facebook hubo una campaña muy importante en Sudamérica porque un perrito de una activista y de una investigadora, además que trabajaba con fans, muere el perrito y a partir de esto se genera toda una campaña justamente para tratar de concientizar a las personas de que estén alertas ante las indicaciones, pues, de las instancias correspondientes. Y también para generar más trabajos relacionados con las toxinas. Dentro de otros metabolitos secundarios también podemos encontrar, por ejemplo, la geosmina, que hasta donde tengo conocimiento, la geosmina no produce toxinas, no es tóxico, perdón, sin embargo, sí genera un mal olor y un mal sabor al agua. Esto por ahí del 2010, si mal no recuerdo, Valle de Bravo tuvo un florecimiento por ahí de oscilatoria. Empezó a producir muchísima geosmina, hubo una super alarma en Valle de Bravo, cerraron todo, hasta navegación, todo estuvo cerrado. Y hasta que descubrieron, para empezar, qué era lo que estaba sucediendo, porque resulta de que no solamente el problema quedó ahí. Yo recuerdo que dentro de las noticias decían que el problema había llegado a Ciudad de México. Se tienen por ahí en algún punto, vi las noticias, vi de todo esto, justamente porque tenían, ¿no?, la incertidumbre de si era tóxico, si no era tóxico, de los alcances que había tenido, ¿no? De llegar de Toluca hasta Ciudad de México. Obviamente se trató el agua, no solamente se cerró Valle de Bravo, sino que hicieron un tratamiento extra para el agua que llegaba a la Ciudad de México. Pues justamente miren, aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos
Miren, fue en el 2012, yo siempre he dicho que es el de 2010, pero no fue el del 2012, ¿vale? Y bueno, tenemos muchos trabajos que se han estado realizando, pues con respecto a cianotoxinas, con la idea de pues, tener más conocimiento al respecto. Es importante también hablar al respecto del sector salud, que pues no existen tratamientos, estudios, hasta donde yo tengo entendido, para saber, por ejemplo, si alguna persona tuvo algún problema de salud causado por una toxina. Sabemos de antemano, por ejemplo, que una de ellas son hepatotóxicas, dañan directamente el hígado, pero pues también recordemos que dependiendo del lugar donde vivas, pues harán más o menos estudios, desafortunadamente esa es la realidad, y pueden confundirlo con algunos otros padecimientos. Las dermatitis, por ejemplo, cuando vamos a Chapultepec, cuando vamos a algunos otros lugares como este lugar, el Tezosomoc, pues a veces sin querer tocamos el agua y al ratito ya nos salieron ronchitas, ¿no? Creo que en el menor de los casos, las cianoprocariotas justamente tienen este problema que nos pueden llegar a causar dermatitis, pero fuera de eso, hasta el momento no se tienen registros de personas que hayan fallecido por consumo de agua con toxinas. Hay por ahí un caso muy especial, muy específico, donde sí murieron personas, pero fue porque utilizaron agua no recuerdo si era lavar, en tratamientos a pacientes en hospital. Fue pues muy desastroso y muy penoso, pero sí hubo muertes de personas, pero por el uso de empleo de aguas donde se desarrollaban organismos que producían toxinas. Hablando de cuerpos de agua, no podemos olvidarnos de nuestros lagos urbanos, que ya les había mencionado, pues Chapultepec, pero Tezosomoc, se me olvidaron ahorita los nombres de los nuevos parques en Ciudad de México. También está, pero Xochimilco no está catalogado como lago urbano. Los del Bosque de Aragón, por ejemplo, en donde tienen características pues completamente diferentes a lo que es un cuerpo de agua natural, llámese lago, laguna, estanque, jagüey, etc. Creo que con esto terminaríamos. No sé